Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 12, del 14 al 21. Así dice la palabra del Señor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino consentiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Oh Señor, gracias por el gran amor que hemos recibido en Cristo. Gracias que cuando Él estaba sufriendo por nuestros pecados, Él no abrió su boca, mas Él encomendó a su alma a ti, quien juzga justamente. Y pedimos, oh Señor, por esta fe y por este amor, por esta humildad, para que Cristo sea reflejado en todos los conflictos en nuestra vida y que su nombre sería glorificado. Pedimos, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha sido reconciliado contigo, pedimos que hoy sería el día de confiar en Cristo y recibir perdón de sus pecados. Oramos eso para la gloria de Cristo y en su nombre. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias la carta a los Romanos, capítulo 12. Seguramente todos nosotros hemos pasado por diferentes conflictos con otras personas. Tal vez con personas quien consideraremos nuestros enemigos, o por lo menos con personas que son enemigos del Evangelio. Tal vez fue cuando estábamos en la escuela y personas burlando de nosotros. Tal vez eran personas en el trabajo que no les gustaba nuestra manera de vivir como cristianos. Tal vez ya miembros de nuestra propia familia. Jesús dice que Él no ha venido para traer paz, más una espada. Que nuestros enemigos serían los mismos miembros de nuestras familias muchas veces. Probablemente ninguno de nosotros hemos pasado el mismo tipo de persecución que leemos de varios en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, siendo puesto en la cárcel o ya como Esteban dando su vida por ser un mártir por su fe en Cristo. Pero por todos nosotros, en una forma u otra, si vivimos la vida cristiana, seremos perseguidos. En 2 Timoteo 3:12, Pablo dice que los que desean vivir piadosamente serán perseguidos. Y no simplemente por ser perseguidos como cristianos, simplemente por ser pecadores en un mundo de pecadores. Vamos a tener conflictos. Hay tiempos en que sufrimos simplemente por el conflicto que hay por resultado de la caída. Y la pregunta es: ¿cómo debemos vivir como cristianos en un mundo de estos conflictos? En particular como cristianos, si somos siendo perseguidos por nuestra fe en Jesús. Una de las cosas más radicales de la enseñanza de Cristo es esta verdad, que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos amar a nuestros enemigos como Cristo nos ha amado
En 1 de Pedro 2, 21, el Señor dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Claro, el sufrimiento de Cristo es mucho más que un ejemplo para nosotros. Es por resultado de su sufrimiento que somos salvos. Pero no es menos de un ejemplo. Y considera el ejemplo de Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Considera el ejemplo de Cristo, las burlas que él recibió, siendo esputado en su cara, las palabras, las acciones, los clavos, y como en todo eso, él no respondió amonestando. Con una palabra, él podía escapar de eso. Con toda justicia, él podía juzgar a sus acusadores. Pero él encomendó a sí mismo a aquel quien juzga justamente. Por fe en su Padre, por amor por nosotros, siendo sus enemigos, él sufrió para, primeramente, salvarnos de nuestro pecado. Y segundo, para darnos un ejemplo para seguir. Cuando somos amonestados, cuando somos burlados o perseguidos por nuestra fe en Cristo, ¿cómo respondemos? Con el Espíritu de Cristo en nosotros, demostrando el Evangelio de amor por nuestros enemigos. En Romanos 12, Pablo está enseñándonos que este es la mente renovada de que él habló en versículo 2 de este capítulo. Recuerda que en los primeros 11 capítulos él nos dio este maravilloso evangelio del amor de Dios por sus enemigos. En versículo 1 él dice, por consiguiente, en la luz de lo que Jesús hizo por nosotros, primeramente, versículo 1, debemos presentarnos como sacrificios vivos a Dios. Como sacrificios que día tras día son dados para morir. Morir por Cristo, porque Él murió por nosotros. Y segundo, que no debemos ser conformados a la manera de que piensa y obra el mundo. Debemos en vez de eso tener mentes renovadas de pensar y actuar como Cristo. Y lo que vamos a ver hoy es este contraste. Cómo el mundo reacciona en conflicto, en persecución, es regresar mal por mal. Pero él dice que debemos vencer con el bien el mal. Esta es la decisión en cada conflicto que confrontamos. Tenemos la oportunidad para reflejar a Cristo y hacer bien, o reflejar el mundo, reflejar Satanás y el enemigo y ser vencido por el mal. Y con estos cuatro vamos a ver en versículos 14 a 16 que nuestra reacción debe ser bendecir y no maldecir. En versículos 17 y 18 debemos hacer los que procuren la paz y no los que quieran repagarles por lo que han hecho en contra de nosotros. En versículos 19 a 20 debemos demostrar bondad en vez de venganza. En versículo 21 un resumen de todo, que vencemos con el bien el mal. En el contexto, versículo 9 en adelante, él estaba hablando de esta mente renovada con un mente de amor. En versículos 9 a 16 es un amor por nuestro prójimo, en particular por nuestros hermanos en Cristo. Y aquí en adelante él está hablando de nuestro amor por nuestros enemigos. Quiero comenzar entonces en versículo 14. Este primer contraste. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendecir y maldecir, al fin de cuentas, está en las manos del Señor. Y la pregunta es, ¿qué es la disposición de nuestro corazón acerca del futuro de la persona a quien está persiguiéndome? ¿Es por bendición o por maldición?
naturalmente nuestra disposición en contra de los que nos odian es maldición. Escucha Romanos 3:14, que como los que son totalmente depravados antes de ser salvados en Cristo, la descripción es que llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Venimos de la fábrica maldiciendo a otros, no teniendo paz con Dios ni con los otros. Y la razón por todo es porque no tememos a Dios. Somos los reyes de nuestros propios universos, y cuando alguien opone a nosotros en nuestro orgullo, queremos maldecirles para que podamos ser elevados. En esta condición, ¿cómo trató Dios a nosotros? Él nos amó. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Considera eso. Todo lo que Jesús sufrió en la cruz no fue por personas más o menos bien, con unas faltas, con personas totalmente rechazándole y que sería perfectamente justo para castigar. Pero en la grandeza de su amor, cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y es ese amor que somos llamados de reflejar en cómo tratamos personas con quien tenemos conflicto. El sufrimiento de Cristo fue para tomar la maldición que merecíamos. En Gálatas 3:13, el Señor dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de una cruz o de un madero. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, fue la demostración, conforme a Deuteronomio, Él es maldito de Dios. ¿Y por qué fue el bendito Hijo de Dios maldito? Fue por nosotros, por nuestra maldición, el infierno, la santa ira que merecíamos. Jesús tomó en la cruz por nosotros. Él sufrió como un sustituto, como un sacrificio. Y también, si vamos a amar al mundo, vamos a tener que sufrir como sacrificios. No podemos pagar por los pecados del mundo, pero va a requerir un mente de un sacrificio que entrega nuestras vidas en las manos del Señor, sabiendo que es por medio de nuestro sufrimiento que el Evangelio va a ser demostrado, vivido, y por la gracia de Dios utilizado para salvar la persona a quien está atacando a nosotros, demostrando el amor de Cristo para que ellos por gracia reciben este amor también en sus corazones y sean convertidos de siendo enemigos de nosotros y enemigos de Dios a siendo hijos amados y hermanos en Cristo. Debemos buscar la bendición y no la maldición. Y considera que eso es exactamente lo que Jesús nos enseñó. Con cada uno de esos vamos a ver muchas conexiones con Mateo 5, el pasaje paralelo. Este es el Sermón del Monte en Mateo 5 y el Sermón del Plano en Lucas 6. Y Pablo está evidentemente reflejando, meditando en esta enseñanza de Cristo en sus instrucciones a nosotros en este pasaje. En Mateo 5, 43 y adelante, Jesús dice en el Sermón del Monte: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y otra vez, en el pasaje paralelo en Lucas 6, 27, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Notan, bendigan a los que los maldicen, oren por los que insultan. Consideremos el ejemplo de Cristo.
Consideremos como Cristo, cuando Él fue siendo burlado, ¿qué hizo Él en la cruz? Él oró: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. La disposición de nuestro corazón debe ser la bendición por los que están maldiciendo a nosotros. ¿Y cómo demostramos eso? Primeramente, que oramos por ellos. ¿Qué debe ser nuestra primera reacción? Y la primera reacción carnal es regresar mal por mal. Que debe ser la primera reacción: pausar y orar. Y no orar: oh Dios, elimina mi enemigo, trae fuego sobre su cabeza. No, es: oh Señor, ten misericordia de esta persona, como has tenido misericordia de mí. Permítame de demostrar amor por ellos, como has demostrado amor por mí. Es increíble este amor conforme a la mente de Cristo, de considerar como más importante esta y otra persona. Es una persona quien está causando tanto dolor a nosotros. Pero este es el corazón del Evangelio. Esta es la mente que hubo en Cristo, buscando el bien de los que nos atacan. Este fue evidenciado en la vida no solamente de Cristo, pero de Esteban. Nota en Hechos 7, cuando él estaba al punto de morir, ¿qué hizo? Él vio una visión del Señor resucitado y él también oró por el perdón de los que estaban matándole. Este es el ejemplo, las pisadas de Cristo en que debemos andar. Comienza con oración, en amor por nuestros enemigos. Que Dios les salva de su pecado, como Él tenía misericordia de nosotros. Conectado con eso, en versículo 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seas altivos en vuestro pensar, sino concediendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ya hemos estudiado esos versículos en conexión con nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo. Y creo que esta es la aplicación primaria que Pablo tiene en mente. Él usa esta palabra los unos a los otros. Y como hemos visto, indica la unidad que debemos tener como un cuerpo en Cristo. Cómo debemos soportar los dolores y necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Cómo no debemos elevarnos más que nuestros hermanos en Cristo. Pero también tiene aplicación por nosotros en nuestros conflictos con el mundo, con los enemigos de los que no creen en Cristo. Primeramente, versículo 15, no debemos separarnos del mundo, vivir simplemente en nuestro, ¿cómo se dice? ¿Bubble? Burbuja. Yes. Tanto aislado que nunca tenemos conflicto porque vivimos en una isla. No, que estamos compartiendo sus dolores y regocijando en sus gozos, y va a abrirnos de ser atacados. Pero el mundo sabe que les amamos, que compartimos sus dolores y sus gozos. Y requiere, versículo 16, la palabra repetida 3 veces es la mente, que tenemos la misma mente, la misma actitud, lo mismo que iba en Cristo, una mente humilde, que no es autoelevado. Si vamos a sufrir por otros, vamos a tener que entender que no somos el número uno, que no somos el centro del universo, que no somos tan sabios, tan buenos. Recordamos nuestra depravación y la gracia que hemos recibido, y con humildad vamos a poder amar a nuestros enemigos como Cristo nos ha amado. Entonces, la primera reacción es bendecir y no maldecir. Segundo, versículos 17 y 18, es que procuramos la paz y no repagándoles por lo que han hecho. Versículo 17. Nunca pagues a nadie mal por mal. Dios nos ha dado un cierto sentido de justicia. Y es correcto. Entendemos que cuando un mal ocurre, este mal requiere recompensa. El problema es que somos demasiado elevados en nuestro propio pensamiento, pensando que somos los que deben repagar el mal por el mal, y olvidamos rápidamente lo que Dios ha hecho para pagar
por nuestro mal. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando consideramos, cuando una persona nos burla, nos ataca, forma una deuda que ellos tienen a nosotros. Pero muchísimo más es la deuda que tenemos al Señor. Y cuando consideramos el precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros, tanto más debemos perdonar a la persona que nos ha atacado. En nuestra lectura bíblica esta semana, en Génesis 4, leímos de Lamec, uno de los descendientes de Caín, y como él habló de su deseo por venganza, si me han atacado 70 por 7 veces, él le va a dar justicia o venganza a los que le atacaron. Creo que Cristo tenía eso en mente cuando él dijo, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros enemigos? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 por 7. Él no estaba diciendo 491 veces. No, es decir, para infinitamente debemos perdonar, porque hemos sido perdonados una deuda infinita en Cristo. No repagamos mal por mal, porque Cristo pagó por todo nuestro mal. Y queremos dar bien en vez del mal. Él da el otro lado de eso. Si este es el mal camino, ¿qué es el bueno? Él da 2 instrucciones. Primeramente, versículo 17, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Dios, en su gracia común, ha dado a la humanidad, incluso personas que no son creyentes en Cristo, una cierta habilidad de discernir entre el bien y el mal. Hemos visto en Romanos 1 que nuestras mentes depravadas son confundidos y en intercambiando la gloria del Señor por su creación. Hay cosas que en nuestra evaluación, o la evaluación del mundo, tienen totalmente al revés, como la homosexualidad. Dios dice es malo, el mundo dice es bueno. Él no está diciendo debemos respetar eso, honrar eso, no. Pero en otras áreas que el mundo correctamente, conforme a la palabra de Dios, vea cosas buenas. Muchos en el mundo dicen que debemos amar y ayudar a los pobres, que debemos desear gobiernos que demuestran justicia en los cortes, o que, aunque este está siendo distorsionado, que debemos tener matrimonios del esposo ama a su esposa y sus hijos y cosas así. En cualquier área que el mundo está correcto en su evaluación de lo bueno, debemos respetar eso y tratar de ser los mejores ejemplos en estas áreas. ¿Entiende bien? Lo que él está diciendo es, otra vez, que no nos desconectamos totalmente del mundo, más que seamos luces, ejemplos del tipo de trabajador, del tipo de alumno, del tipo de padre, del tipo de vecino que el mundo ha visto. Tal vez odian nuestra doctrina, pero no pueden dar argumentación en contra de nuestras vidas. Wow. Como Jesús dice en Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifican a su Padre que está en los cielos. Estamos brillando como luces en nuestros trabajos, escuelas, con nuestros miembros de familia. Este es ser sal y luz en el mundo. En 1 de Pedro 3:16, él dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que esos calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Queremos ser como Daniel, en que no había nada de acusarle más en las cosas que pertenecen a su Dios. Que sí, en las cosas en que el mundo está rechazando la verdad de Dios, siempre vamos a estar al lado de Dios.
Vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Pero en todas otras áreas vamos a respetar las autoridades, respetar las leyes, respetar las costumbres, hasta que no está en conflicto con el Evangelio, para que el mundo vea, wow, este es una persona ejemplar en todas las áreas de su vida, para que no tiene nada de acusarnos más que en el Evangelio. Y este es el punto clave, al fin de cuentas, su relación con el Señor y con su cruz. La segunda instrucción a nosotros en versículo 18 es: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los que conocen la familia Pasolino, especialmente cuando una persona nos visita, y muchas veces son primeramente introducidos a John Pasolino, su padre, y en unos minutos identifican, oh, ahí está Esteban, ahí está Kevin. Es muy claro los hijos que reflejan a su padre. Hay una apariencia familiar. Y en la familia de Dios, los hijos que reflejan a su padre, ¿cuáles son las características de un hijo como el padre? Jesús dice aquí, los que son conocidos, que parecen como hijos del Padre, son los que procuran la paz. Este es la parte de la DNA de la familia de Dios. Es los que antes éramos enemigos, pero hemos sido reconciliados. Y nuestro deseo no es por más conflicto, por más división. Queremos más paz. Entendemos que Dios nos creó con shalom, con paz en el huerto de Edén. Shalom entre Jehová y Adán y Eva y los animales. Todo fue un mundo de paz. Pero por causa del pecado, primeramente el paz con Dios fue roto. Y también la paz entre Adán y Eva, los animales, un mundo de conflicto por resultado del pecado. Pero Dios, en su gran plan de traer paz al mundo otra vez, envió su Hijo, como hemos visto en Isaías 9, el príncipe de paz, para procurar paz por nosotros entre nosotros y Dios primeramente. Romanos 5:1, siendo justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. La gran división que existía, el gran casmo que no podíamos unificar por causa de nuestro pecado, Cristo hizo con su cruz. Y por resultado de esta paz con Dios, hemos sido hechos embajadores de reconciliación, para ir al mundo, predicar el Evangelio y llamar al mundo a ser reconciliado con su Dios. Y el afecto de eso es que este también trae paz, trae unidad entre personas muy diferentes. Entre personas de ricos y pobres, diferentes naciones, tenemos paz en Cristo. Y no solo eso, pero conflictos personales son resueltos porque hay perdón real. No simplemente un acuerdo de no hablar a la persona, a vivir en nuestras propias esquinas del cuarto y nunca hablar. No, hay verdadera unidad, porque hemos sido unidos en Cristo. Y como eso, nuestro deseo es ser los que procuran la paz. Primeramente, predicando el Evangelio, y como estamos viendo, viviendo el Evangelio, amando sacrificialmente ya a nuestros enemigos, para que vean el amor de Cristo en nosotros por sus enemigos. Tristemente, esta paz por este lado de la eternidad no es siempre posible, hablando humanamente. Vean versículo 18 otra vez. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. La reconciliación requiere los dos
las dos personas. Por el lado del creyente, debemos hacer todo lo posible para ser reconciliados. Si hemos ofendido a la otra persona, debemos ir y pedir perdón. Si ellos nos han ofendido, tenemos las dos opciones. Uno es que el amor cubre multitud de pecados. Decidimos, nunca voy a traer este pecado que ellos han hecho en contra de mí a mi mente otra vez. O, segunda opción, vamos a la persona, incluso a un incrédulo, y decimos, cuando hiciste eso, cuando dijiste esto, este me ofendió profundamente, este me dolió, quiero perdonarte. Y si ellos no hizo nada, no tenemos la paz que queremos, no tenemos una reconciliación con este intercambio de promesas de no tomarlo en cuenta porque la otra persona no es arrepentido de su pecado. Pero hasta que depende en nosotros, debemos procurar la paz, buscar reconciliación en cada situación. No es apropiado por un cristiano decir, tengo que amar a esta persona, pero no me gusta. Nunca voy a hablar con ellos. No, debemos estar siempre orando por ellos y buscando, como vamos a ver, oportunidades para servir a ellos sacrificialmente, para demostrar el amor de Dios, para que hay paz, reconciliación con ellos. No es siempre posible. Ellos pueden rechazar, y necesitamos un amor que les persigue, pero entendiendo que muchas veces incluso en familias, cuando una persona es un creyente en Cristo y otra persona no es, que hay una cierta distancia. Esta Navidad tuvimos mi hermanita visitándonos y fue una visita muy difícil porque estábamos tratando de demostrar amor dándole techo, comida, no intencionalmente provocándole, más simplemente amándole. Pero simplemente el ejemplo de una familia funcionando, tratando de funcionar bíblicamente, le ofendió. Nosotros orando por la comida, se ofendió y ella explotó. Y tratamos de hablar con ella acerca de eso. Y lo más, hasta ahora, un rechazo de nosotros. Y duele nuestro corazón. Seguimos orando por ella y buscando maneras de amarle sacrificialmente. No siempre tiene el resultado que queremos. Pero nuestra disposición siempre debe ser tratar lo más que podemos, confiando en el Señor, de reflejar el amor de Cristo por los que nos rechaza y nos persigue. En versículos 19 y 20, tercer contraste, demostrando bondad y no venganza. Versículo 19. Amados. Esa es la única vez en su carta a los romanos que Pablo identifica a ellos como amados. Fácilmente podemos pasar por eso, pero él entiende tan difícil que es hacer estas cosas y que necesitamos recordar que nuestra identidad, aunque estamos siendo odiados por el mundo, es que somos amados por Dios. Y que este amor, que es nuestra fundación, no es porque somos tan dignos de ser amados. Pero otra vez, cuando éramos enemigos, Él nos amó. Él dice, ok, los amados de Dios, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra vez tenemos este deseo correcto por justicia. La palabra venganza viene de la misma raíz en griego de la palabra por justicia o juicio. Este es algo correcto, pero ¿por qué es mezclado con nuestro orgullo?
con nuestra falta de dominio propio, que cuando una persona nos ataca, nuestra reacción carnal es una venganza, una propia venganza. Ellos me han ofendido y van a pagar. Pero él dice, no tomamos venganza, más damos espacio a la ira de Dios, porque Dios dice en Deuteronomio 32, la venganza es mía, dice el Señor. Tenemos que recordar que no somos los jueces del universo. Que primeramente, cuando somos ofendidos por algo que alguien hizo en contra de nosotros, la primera persona más ofendida es Dios. Recuerda que con todos sus pecados que David cometió con Betsabé, Urías, todo eso, en Salmo 51, versículo 4, dijo, contra ti solo, oh Señor, he pecado. ¿Cómo es posible que él pueda decir eso? Porque él entendió correctamente que el primero ofendido en cualquier pecado es Dios. Este es su universo, este es su ley, y cualquier pecado es una ofensa grave en contra de él. Él ve a nuestro sufrimiento y él duele. Él está enojado en contra de este pecado. No debemos tomar venganza por nosotros y nuestro honor, porque el santo nombre de Dios ha sido mucho más ofendido que nuestro nombre. Segundo, Él es muchísimo más justo que nosotros. Podemos pensar, yo sé lo que esta persona necesita, lo que merecen por lo que han hecho, pero no entendemos toda la situación. Dios es el único y perfecto juez, quien va a traer juicio en su debido tiempo, y no es por nosotros de tomarlo con nuestras manos. En capítulo 13 vamos a ver una de las maneras en que Dios hace eso. Romanos 13:4, él dice, pues el gobierno es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador, viene de la misma palabra de no tomando nuestra propia venganza. Dios dice que Él ha dado la espada al gobierno para ser un vengador que castiga al que practica lo malo. Lo que Pablo está diciendo no es, si una persona comete un crimen, no hacemos nada, porque la venganza es del Señor. Sí, la venganza es del Señor. Y Dios en su autoridad ha dado la espada a la policía, a los jueces, a los que hacen las leyes, imperfectamente, pero en su autoridad Él ha extendido autoridad al gobierno humano para establecer juicio en la tierra. Y esta es parte de cómo Él demuestra su ira, su justicia en contra del pecado en las autoridades gobernales. Pero sabemos que ese es un juicio imperfecto. En este país, por seguro, y mucho más en otros países, que hay tanto corrupción que muchas veces los impíos ganan, o parecen que van a ganar. Pero sabemos que este no es el fin de la historia. En Romanos 2:6, Pablo nos ha dicho que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Su santa ira, al fin de cuentas, será revelado en contra de toda injusticia en el mundo. El juez justo va a perfectamente establecer justicia en la tierra. Damos gracias al Señor que cuando merecíamos la venganza del Señor, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él satisfació la santa ira de Dios por nosotros. La cruz fue preparada por nosotros y Él lo tomó. Y en el fin, cada pecado será juzgado. Será juzgado en la cruz o en una eternidad de sufrimiento en el infierno por los que no han confiado en Cristo. Si estás aquí, espero que estas palabras te causen temblar si no estás confiando en Cristo. Él dice, da lugar a la ira de Dios, porque escrito está,
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dice, Él pagará a cada pecador por su pecado. ¿Ha Cristo pagado por tu pecado? Si no, tú vas a pagar. Tú vas a pagar. No puedes escapar de este juez santo y perfecto. Quien vea tu corazón, quien vea todos los malos pensamientos que has pensado, las malas palabras que has dicho, cuántas veces que estabas en un argumento y tal vez no mataste a nadie, tal vez esta es tu excusa, nunca he matado a nadie. Jesús dice que si has dicho a esta persona, roca, raca, necio, has cometido homicidio en tu corazón. Todos nosotros hemos, hablando por mí mismo, nunca he considerado cómo podía literalmente, físicamente matar a una persona. Pero después de un argumento, o tal vez en medio del argumento, pensando, yo podía hacerlo y no habría ninguna maldición sobre mí. Sí, causar por lo menos dolor. O después del argumento, repitiendo el argumento en mi mente, pensando, debía ser hecho y este sería el perfecto argumento para cortarles. Y este autojusticia, maldad, refleja el mundo y la carne y este mal que Cristo vino para pagar por eso en la cruz. Y todos nosotros, en una forma u otra, somos culpables de eso. Debemos arrepentir de eso y pedir que el único hombre perfecto, con su perfecto amor por pecadores, cubre este pecado que hemos cometido. Si no, la promesa del Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Estás confiando en Cristo por la paga de tus pecados? Él es el único quien puede perdonarte. Versículo 20, Él dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Aquí Él está citando Proverbios 25, 21 y 22. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Tomar nuestra propia venganza? Él dice, no. En vez de eso, debemos demostrar bondad. Si vemos una necesidad, o si ellos están atacándonos, debemos servirles. Si ellos están robándonos, debemos dar a ellos. ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? Primeramente, eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. En vez de regresando mal por mal, Él nos bendijo. Él nos dio su vida para hacer pan por nosotros, su sangre para hacer la copa de vida por nosotros. Segundo, muchas veces la razón por que personas nos atacan, no estoy haciendo excusa por su pecado, pero entendemos que la razón muchas veces porque, por ejemplo, en la escuela, porque un niño está amonestando otro niño, no es simplemente por puro deseo para causar dolor. Hay otros dolores que ellos han sufrido en su casa, tal vez de problemas en su familia, que ellos están buscando por oportunidad para expresar su enojo. Recuerdo una situación, y tristemente yo fui responsable comenzando estos dominos, pero soy el mayor de 4 hermanos, y regresé de la escuela después de un día difícil y decidió de hacer, no recuerdo qué, seguramente mi hermanita recuerda, pero yo no, pero hizo algo a ella, y ella, entendiendo que fue más grande que ella, no iba a regresar mal por mal a mí, pero mi madre comparte esa historia, como ella entonces lo hizo a su hermanita,
Y ella, entendiendo que no podía hacerlo a lo más grande, ella hizo a nuestro hermanito. Y ella, entendiendo que no podía regresar mal por mal a ella y no perder, él hizo, ¿cómo se llama? ¿Qué? Pateó el gato. Entonces, este es el ciclo de pecado. Y él está diciendo que no continuamos ese ciclo de pecado, que en vez de eso, entendiendo muchas veces hay alguien o una situación que estaba causándole tanto enojo que ellos están buscando su identidad en causar dolor a otras personas. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Dolor por dolor? No, amor por su dolor. Ellos nos atacan, aquí está comida, aquí está ropa. Comemos juntos, podemos hablar. Y dando ese amor a ellos, el afecto, él dice, es que haciendo eso, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Va a tener uno de dos efectos. Uno es, va a causar un calor sobre su cabeza. Un calor que esperamos resulta en arrepentimiento. Wow, tantas veces que lo ataco y no responden, no reaccionan, no dan mal por mal. Eventualmente, dejando eso, no es divertido. O mejor, que vean, wow, hay algo diferente en esta persona. Hay un amor y una paciencia que yo no tengo. ¿Cómo puedo tener lo que ellos tienen? Y veando el amor de Dios en nosotros, se mueven a convicción de su pecado, a arrepentimiento y buscan perdón del Señor y de nosotros. Bien en lugar del mal. La otra opción, tristemente, pero para la gloria de Dios, es si persiguen o continúan en su persecución de nosotros. Eventualmente Dios traerá carbones encendidos sobre ellos. Dios traerá su juicio sobre ellos. Están amontonando más juicio para el día de juicio. Este no es nuestro deseo para ellos. Pero al fin de cuentas, confiamos que Dios va a traer el juicio y no nosotros. Finalmente, en resumen, que vencemos por el mal, nos hemos vencidos por el mal, pero vencemos con el bien, el mal. Versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es ser vencido por el mal? Seguramente todos nosotros hemos sentido esta reacción inmediata cuando alguien dice algo o hace algo en contra de nosotros y nuestra primera reacción es queremos causar dolor. Este es ser vencido por el mal. Romanos 12:2, que no seamos conformes a este mundo, pero que seamos transformados. Que es ser conformado al mundo, es ser vencido por el mal. Que este nos controla, que el deseo por venganza o amargura no nos permite de pensar de otra cosa hasta que siempre siendo controlado por el deseo de causar dolor a la persona que nos dolió. Cristo nos ha redimido, nos ha salvado de todo este control, esta esclavitud del pecado, del mal. Alguien ha dicho que no perdonar a una persona es como bebiendo veneno y esperando que la otra persona muere. No hay algo bueno para ellos ni para nosotros en guardando rancor, en permitiendo amargura en nosotros. Siempre va a destruir a nuestras almas y también no reflejar el Evangelio. No debemos ser vencidos, controlados por el mal. Más, ¿cómo vencemos? Vence con el bien el mal. Y él ha ya demostrado cómo
¿Qué es este bien? Es orar, bendecir a nuestros enemigos, en amor orando por los que nos odian. Es siempre buscar la paz, incluso sacrificialmente buscando cómo ser reconciliado, con humildad, buscando cómo podemos ser unidos. Y finalmente, físicamente, sirviéndoles con comida, con ropa, con otras maneras de demostrar nuestro amor por estas personas. Y en eso el bien vence el mal. Quiero terminar con Romanos 8 y esta gran promesa que tenemos y la motivación que tenemos por demostrando este amor por los que nos persiguen. En Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? El enemigo quiere separarnos del amor de Dios. El enemigo piensa que por medio de cosas como la persecución, por peligro, por la espada, seremos separados del amor de Dios. Pero sabemos que como Él nos amó cuando éramos sus enemigos, Él nos amó con un amor eterno, un amor que no puede ser perdido. No podemos ser separados de Él. En vez de eso, somos como sacrificios vivos, ofrecidos diariamente para sufrir por Él. Versículo 36, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que vencemos el mal? Con el bien. ¿Cómo es que somos más que vencedores en el Evangelio? Es por sufrir por Cristo cuando somos siendo atacados por Cristo, cuando hemos sido odiados por causa de su nombre, que regocijamos en ser considerados dignos de sufrir por su nombre y que amamos a nuestros enemigos como Cristo, sabiendo que hemos sido amados con un amor de que no podemos ser separados. Y con la profundidad de este amor queremos reflejar ese amor por el mundo. Muchas veces no somos siendo atacados simplemente o por la razón en sí en ser cristianos, pero vivimos en un mundo de conflicto. Una de las mejores maneras de reflejar el Evangelio es amar a las personas que están causando dolor a nosotros. Muchas veces, por lo menos en mi experiencia, es lo más común con miembros de la familia. Pero no tiramos la toalla, no permitimos rancor, pero que perseveramos en demostrando amor sacrificial, en buscando perdón y reconciliación, en orando por esta persona, esperando en el Señor de hacer lo mismo en ellos como Él hizo en nosotros. Porque entendemos, no somos mejores, no somos diferentes que ellos. Cuando éramos enemigos, Cristo nos amó. Y en el amor de Cristo continuamos buscando paz, venciendo con el bien el mal. Oramos. Nuestro Señor, gracias por Cristo, gracias por su sufrimiento por nosotros. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos reaccionado en nuestra carne, en vez de en el Espíritu, quien produce el fruto de amor y paz. Pedimos, oh Señor, que seríamos una iglesia que demuestra este corazón de amor por nuestros enemigos, y por tu gracia sería glorificado en usando los ejemplos de nuestras vidas para atraer muchos a fe en Cristo. Pedimos, Señor, por diferentes personas que traigas a la mente en que no hay paz, no hay reconciliación ahora. Oh Señor, hasta que depende de nosotros, ayúdanos de ser en paz con todos los hombres. Y pedimos, oh Señor, por tu gracia sobre ellos, por perdón
primeramente de ti por sus pecados, por fe en Cristo. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no está preparado por este día de juicio, cuando tú traerás venganza sobre todo pecado del hombre, te pido, Señor, que das arrepentimiento y fe en Cristo a cada persona aquí para recibir tu perdón y para ser hechos ministros de reconciliación a un mundo que necesita tu paz. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.